Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con los problemas de los gases ideales. Después de haber visto la teoría donde planteábamos todas las relaciones que existían entre las diferentes variables, vamos a ver cómo podemos calcular las preguntas que nos hacen dentro de cada uno de los ejercicios y ver qué variaciones tienen. Por ejemplo, en el primer caso, nos dicen, un recipiente se rellena con 2,5 moles de un gas ideal a una temperatura de 300 Kelvin. Sabiendo que ese recipiente tiene un volumen de 15 litros, determina a qué presión se encontrará el gas. Es decir, nos dicen que N es igual a 2,5 moles, nos dicen que T es igual a 300 Kelvin y nos dicen que el volumen son 15 litros. Y la pregunta que nos hacen es, ¿a qué presión estará este recipiente? Bueno, como siempre, podemos determinar las unidades como queráis, sobre todo para determinar la constante de los gases ideales. Como aquí tenemos litros, lo más interesante sería simplemente tener en cuenta que podemos plantearla en atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Es decir, recordamos que la ecuación era P por V igual a N por R y por T, donde R podía ser igual a 8,3 si la planteábamos en pascales por metro cúbico entre mol y Kelvin, o podía ser 0,082 si la planteábamos en atmósferas por litro entre mol y Kelvin. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que según planteemos la ecuación con una incógnita o con otra, mejor dicho, con una ecuación con un valor de la constante uno u otro, el valor que nos devolverá la ecuación estará en unas unidades o en otras. Es decir, por ejemplo, para en este caso la presión, si lo planteo con este valor, el valor nos lo devolverá en pascales, y si lo planteo con este, el valor nos lo devolverá en atmósferas. Pero claro, si lo planteo con el de arriba, tendré que introducir el volumen en metros cúbicos, la cantidad de sustancia en moles y la temperatura en Kelvin. Y si lo planteo con esta de aquí abajo, tendré que introducir el volumen en litros, la cantidad de sustancia en moles y, en este caso, la temperatura en Kelvin. Entonces, claro, ¿qué es lo más lógico? Podéis hacerlo como queráis, pero realmente, si nosotros tenemos en este caso volumen en litros, temperatura en Kelvin y cantidad de sustancia en moles, pues utilizaremos la de abajo. Despejo de aquí la presión, presión será igual a N por R y por T, todo dividido entre V, y ahora introduzco los valores. Como trabajo en litros entre mol y Kelvin, pues simplemente tendré que será este valor de aquí para la R. Es decir, 2,5 moles por 0,082 para la constante por temperatura 300 Kelvin, todo dividido, en este caso, entre el volumen, que eran 15 litros. Y ahora planteo cuánto me dará. 2,5 por 0,082 por 300, todo dividido entre 15. Y esto me da 4,1 atmósferas, que será la presión. ¿Por qué en atmósferas? Porque si hemos utilizado esta ecuación, la presión se me devolverá en atmósferas. Es muy importante que tengamos en cuenta en qué unidades planteamos la constante de los gases ideales, porque será la que se nos devolverá. Y también muy relevante ver que la que lo planteamos es exactamente la misma que aquella en la que lo recibimos. Bueno, vamos con el siguiente, que tenemos el ejercicio 2, y nos dicen, un recipiente de volumen 0,02 metros cúbicos se encuentra a una temperatura de 27 grados centígrados. Teniendo en cuenta que tiene una presión de 100 kilopascales, determina la cantidad de sustancia que tiene dentro. Por tanto, tendremos volumen igual a 0,02 metros cúbicos, tenemos temperatura igual a 300, nos dicen, perdón, a 300 no, a 27 grados centígrados, y tenemos la presión en 100 kilopascales. Y nos piden que calculemos la cantidad de sustancia. En este caso, se nos plantean varios problemas, porque tenemos el volumen en metros cúbicos, la temperatura en grados centígrados y la presión en kilopascales. Es decir, ahora mismo solamente tenemos una de las tres unidades en aquellas que podemos utilizar,
¿vale? Lo primero que vamos a convertir es la temperatura. La temperatura es sencilla, es muy fácil de convertir. La temperatura en grado Kelvin es igual a la temperatura en grado centígrado más 273 grados. Técnicamente sería 273, pero nos podría valer de esta manera. Por tanto, aquí sería que el Kelvin sería simplemente la que nos dan, 27 más 273, y esto nos da 300 grados Kelvin. Por tanto, ya puedo ver que esto sería lo mismo que 300 Kelvin. Y ahora puedo elegir o dejo el volumen en metros cúbicos y paso la presión, en este caso, a atmósferas para poder utilizar, perdón, o paso la presión a pascales para poder utilizar esta, o paso la presión a pascales y, perdón, paso la presión a atmósferas y paso el volumen a litros. Como hemos utilizado antes esta, vamos a hacerlo al revés. Vamos a pasar la presión a pascales, que es relativamente sencillo, y simplemente el volumen lo tendremos en metros cúbicos. ¿Qué ocurre? Que sabemos que 100 kilopascales es lo mismo que 1 kilopascal son 1000 pascales. Igual que 1 kilogramo son 1000 gramos, 1 kilolitro son 1000 litros, pues 1 kilopascal son 1000 pascales. Por tanto, aquí aplicamos un factor de conversión sencillo y nos quedará que estos serán 100.000 pascales. Esto sería igual a 100.000 pascales. Y ahora ya tengo todas unidades en esta magnitud de aquí, porque tengo presión en pascales, volumen en metros cúbicos y temperatura en Kelvin. Por tanto, puedo despejar la cantidad de sustancia, es decir, N será igual a P por V entre R por T, y sustituyo. Presión, 100.000. Volumen, 0,02. La constante utilizo la de arriba, 8,3, y la temperatura, 300. Y ahora multiplico 100.000 por 0,02, dividido entre 8,3 y dividido entre 300. Y esto me da 0,8 moles, lógicamente, porque en el caso de la sustancia siempre la presentamos en las unidades de mol. ¿Ok? Veis que aquí simplemente lo que tenemos que hacer es ver cómo cambian las unidades y trabajar con ellas. Es sencillo. Vamos con el último problema, que tiene una pequeña variante para que veáis, esto de las unidades lo voy a dejar, que tiene una pequeña variante para que veáis que realmente no tiene ninguna complicación. Entonces, tenemos aquí el tercer caso y nos dicen, una botella de oxígeno está a una temperatura, perdón, está a una presión de 2 atmósferas. Teniendo en cuenta que tenemos 4 moles de oxígeno a 273 Kelvin, determina el volumen que ocupa dicha botella. Si ahora permitimos que el volumen varíe hasta tener una nueva presión de una atmósfera, determina el nuevo volumen de la botella. Es decir, esto tiene dos apartados. El primer apartado nos dice presión igual a 2 atmósferas. Cantidad de sustancia, 4 moles. Y temperatura igual a 273 Kelvin. Y lo primero que nos preguntan es cuánto ocupa esta botella. Bueno, pues tenemos presión en atmósferas, por esto por aquí, presión en atmósferas, materia en moles, temperatura en Kelvin. Si aplico esta ecuación de aquí, obtendré directamente el volumen en litros. Es decir, volumen será igual N por R por T, todo dividido entre P, transpongo dividiendo y sustituyo. Pues tendré arriba la cantidad 4 por, hemos dicho la de abajo, 0,082 y por la temperatura 273, todo dividido, en este caso entre la presión, que son 2 atmósferas. Es decir, 4 por 0,082 por 273, todo dividido entre 2. Y esto nos da 44,772 litros. Este será el volumen que ocupará nuestro material. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora nos dicen en el apartado B, permitimos que la botella se expanda hasta tener una presión de 1 atmósfera. Es decir, dejamos todo fijo, menos la presión que disminuye. Por tanto, la nueva presión será 1 atmósfera, la materia será la misma, 4 moles,
y la temperatura serán 273 Kelvin. Y la pregunta que nos hacen es cuál es el nuevo volumen que calculamos. Antes de determinarlo, ya podemos saber si el volumen va a ser mayor o menor, porque como sabemos, la presión es inversamente proporcional al volumen. Cuanto más aumenta el volumen, más disminuye la presión y viceversa. Entonces, como aquí la presión va a disminuir, lo que va a ocurrir es que el volumen va a aumentar. Y además son inversamente proporcionales. Es decir, que si uno se reduce a la mitad, el otro se duplica. Por tanto, nos debería salir un volumen que fuese el doble que este. Pero vamos a calcularlo como siempre. Volumen será N por R por T, todo entre P. Y ahora sustituyo 4 por 0,082, mismas unidades. Por tanto, misma constante, por 273, todo dividido entre 1. Y tendremos 4 por 0,082 por 273. Y nos da 89,544 litros. Que si os dais cuenta, si yo hago 44,772 por 2, me da exactamente 89,544 litros, que era exactamente lo que estábamos buscando. Podéis ver, chicos, que en muchos problemas no es necesario hacer unos cálculos tan complicados como podríamos ver, sino simplemente razonar. Y sobre todo, muy importante, como decimos siempre, tenemos que analizar que los resultados a los que lleguemos sean coherentes, es decir, que tenga sentido aquello que estamos diciendo. Porque si, por ejemplo, yo aquí plantease que al reducir la presión a la mitad, el volumen también se redujese a la mitad, no tendría ningún sentido. Estaríamos diciendo que presión y volumen son directamente proporcionales, lo cual ya hemos visto que no funciona así. Podéis ver, chicos, que aquí tenemos unos ejemplos relativamente sencillos de problemas de los gases ideales. Veremos más adelante que esta ecuación que hemos utilizado aquí simplemente para resolver esto, podremos utilizarla para cualquier otro tipo de planteamiento siempre que se cumpla la condición de los gases ideales. Para poder obtener, por ejemplo, la cantidad de materia o cualquier otro material que necesitemos que a lo mejor es necesario para otro problema que sea mucho más complejo que esto. Pero por el momento nos quedamos con los fundamentales. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádnosla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.